Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Miners Toolbox. En este nuevo episodio queremos invitarlos a mirar la minería desde otra perspectiva, explorando cómo está evolucionando la industria y quiénes son los que están impulsando los cambios desde adentro. Soy Daniela Céspedes, cofundadora de Explora Mineras, y me acompaña como siempre mi socio y hermano Augusto. Gracias, Dani. Hoy abordaremos un tema que hace algunos años era visto como un desafío pendiente y que hoy se ha transformado en uno de los principales indicadores de desarrollo para la industria: la participación de las mujeres en minería. Pero queremos hacerlo desde una mirada distinta. No solo hablaremos de cifras o metas, sino también de liderazgo, innovación y talento, y de cómo construir una industria más diversa, competitiva y preparada para los desafíos del futuro. Durante décadas, la minería fue una industria predominante de hombres. Sin embargo, ese escenario ha comenzado a cambiar desde hace un tiempo. Según el último monitoreo de CCM Eleva, la participación femenina de la gran minería en Chile alcanzó alrededor del 24%. Un porcentaje que ha sido muy celebrado dentro de la industria también. Y que esto ha superado también la meta que se había propuesto hacia el 2030. Sin duda es un avance importante. Pero la gran pregunta ¿es suficiente simplemente aumentar la participación femenina? ¿O el verdadero desafío está en generar nuevas oportunidades para el desarrollo, el liderazgo y la permanencia de mujeres dentro de la industria? Es por eso que hoy nos acompaña Carla Rojas. Carla es psicóloga, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. También es directora de su empresa Diversity y forma parte del Consejo Consultivo de SESCO. Si no, ahí corrígeme, Carla, si es que me faltó algún otro título o cometí un error. Bueno, muchas gracias por la invitación, pero sí, soy miembro de SESCO y también actualmente a veces apoyo en algunas investigaciones. Bueno, y has liderado durante todos estos años distintos tipos de estudios respecto de la diversidad, en todo su sentido, también respecto del desarrollo del talento dentro de la minería, y has contribuido con mucha evidencia también que ha permitido a generar también distintos tipos de políticas públicas y también ha ayudado a distintas empresas o ecosistemas del minero respecto de la diversidad. Así que hablemos un poco de eso, Carla. No sé qué nos puedes comentar. Bueno, efectivamente yo hice mi primera tesis de mujer y minería en el año 2010, donde evalué como el daño a la salud mental de las mujeres en la industria minera. Porque en ese entonces teníamos aproximadamente un 6% de mujeres. Yo trabajaba en la minería en terreno, me tocó trabajar para una empresa contratista, por lo tanto tuve el honor de trabajar en todos los proyectos mineros, y algo que empecé a evidenciar siendo psicóloga era cómo habían distintas prácticas de discriminación directa e indirecta que afectaban efectivamente la salud mental de las mujeres que estaban en los campamentos. Entonces inicialmente partí como jefa de salud ocupacional investigando accidentabilidad y temas de acoso sexual, laboral y violencia en la industria, y ahí pude darme cuenta que efectivamente había algo bien dramático que no nos estábamos dando cuenta, que era en qué condiciones estaban las mujeres que estaban en la industria. Y ahí fue que hice esta primera investigación, que es una ecuación estructural, porque además yo sabía que en un mundo minero y de números, y también en la Facultad de Economía, no iba a ser considerada si no hacíamos una encuesta seria, un estudio metodológicamente válido y que también fuera cuantitativo y cualitativo, lo cual nos permitió tener algunas hipótesis. 6%, 2010. Más o menos. Wow. Hoy día un 24%, ha evolucionado bastante. 24% ha alcanzado la participación femenina hoy. Pero te quiero hacer una pregunta. Desde el 2010, cuando tú hiciste el estudio, ¿cómo ha cambiado esta conversación durante todos estos años? ¿Cuáles crees que han sido los principales desafíos para la industria o los desafíos que tú has visto que has tenido que afrontar? Bueno, eso ha sido súper interesante porque yo ya a la fecha he hecho 6 estudios a nivel nacional de mujer y minería. Entonces después lo repetí en el 2014, en el 2015 y también hicimos otro en el 2021, en el 2022, 2023. Esto nos permite monitorear un poco cómo avanzando en algunas dimensiones, pero también cómo a veces hay ciertos bloqueos o restricciones que una vez avanzamos 2 pasos y retrocedemos 3, por ejemplo. Y uno de los aspectos más importantes, yo creo que cómo cambió, fue que cuando partí haciendo esto era como una cosa muy esotérica, casi innovadora, así que está pensando, cómo se le ocurre que va a haber una distinción entre las mujeres y los hombres en la industria.
Y entonces había mucha resistencia, sobre todo de los hombres. Yo recuerdo en ese tiempo haber entrevistado a muchos hombres, directores y grandes empresarios, y en algún minuto incluso se enojaban con este tipo de preguntas. Era como, ¿qué estáis insinuando? Y nosotros como súper claros enseñando que esto era un estudio metodológico, que solo queríamos levantar algunas hipótesis, que no vamos con ninguna idea preconcebida, pero igual había mucha resistencia. Yo creo que eso cambió a través de los años. Además, también uno tiene ya un background que conocía en el mundo minero y en el ecosistema. La gente confía también en el trabajo que nosotros hemos hecho a través de estos años, porque nunca se ha filtrado una información, siempre son estudios anónimos, que respetamos mucho la metodología, pero yo creo que algo que cambió era ya la conversación. O sea, tú planteabas estos temas y era casi un escándalo. Hoy día yo creo que a través de los tiempos, todos los ejecutivos, no hay nadie que hoy día se cuestione un estudio así. De hecho, es más, el último estudio que hice en el año 2023, muchas empresas, grandes compañías se acercaron y querían ser parte del estudio. Ya ni siquiera es como, oye, ¿quieres participar? No, sino que ellos nos llamaban, oye, quiero participar. Y era un estudio mucho más sensible, era un estudio donde íbamos a evaluar sus procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral y violencia. Y las mismas compañías y los ejecutivos nos llamaban porque querían que evaluáramos y midiéramos si eran eficientes, eficaces y si estaban siendo óptimos para poder cumplir su objetivo. Oye, ¿y qué factores permitieron ese tipo de avances? Yo creo que principalmente que cada vez que lanzábamos los resultados de un estudio eran compartidos socialmente, se discutían con un nivel de madurez y criterio importante, como no es que tú estás haciendo las cosas mal, de hecho tampoco nunca publicamos una empresa ni un ranking, me ofrecían siempre hagamos un ranking de la que va mejor y peor y nosotros no queríamos hacer eso. También pensando un poco que Chile ocupaba uno de los lugares más atrasados en equidad de género, entonces decíamos, oye, nos vamos a engañar a nosotras mismas. O sea, si hacemos un ranking, es como que estuviéramos comparando en ese minuto lo peor con lo más peor, porque de verdad estábamos súper atrasados a nivel global. Entonces, yo creo que lo que fue súper positivo, que siempre planteamos estas investigaciones como un foco de... Para hacer política pública necesitábamos números, o sea, ya no decíamos, tengo la sensación de que están acosando a las mujeres en la industria, sino que señalábamos, mira, el 45% de las mujeres ha sido acosada sexualmente en su lugar de trabajo, pero ojo, si cruzamos los datos, las solteras, las viudas y las separadas, esto aumentaba al 98%. Entonces, demostrábamos con datos súper objetivos qué era lo que estaba pasando. Y ahí fue cuando me acerco primero al Ministerio de Minería, me llamó Aurora Williams, para que hiciéramos el primer estudio a nivel nacional. Y ahí lo vimos ya a nivel estatal y más para la política pública. O sea, había un mandato de la presidenta en ese entonces, Michelle Bachelet, de hacer una transversalización del enfoque de género, y a través de la ministra Aurora en su primer mandato es que hicimos el primer estudio a nivel nacional de mujer y minería, desde el ministerio. Oye, Carla, tú formas parte de las fundadoras de la Mesa de Mujer y Minería. Y cuéntanos un poco cómo nace esto y el valor que tiene hoy en día esa mesa para también haber alcanzado la cifra con la que tanto hemos estado hablando, el 24%. Bueno, yo creo que la Mesa Mujer y Minería es la columna vertebral así de esta gran transformación que se comenzó a generar. Inicialmente porque yo todavía recuerdo la primera sesión de la mesa, que yo expuse. Yo expuse en la primera sesión de la mesa el estudio, porque me pidieron exponer el estudio que yo ya tenía, porque era la primera mesa donde íbamos a sacar la autorización de la industria para implementar el estudio. Entonces recuerdo que lo que me llama la atención es que la primera mesa eran puros hombres. La mesa fueron todos los ejecutivos y mayoritariamente hombres. Y bueno, sí estaba la ministra Aurora, estaba en ese minuto Laura Albornoz, que era presidenta de Codelco, creo, o directora de Codelco, que las primeras mujeres. Y bueno, estaba la Gaby y el equipo también de la ministra. Y yo creo que lo que se plantea ahí primero es esta evidencia científica, empírica desde la facultad, que estaban pasando cosas. Porque la respuesta a la industria era las mujeres no quieren estar en la industria minera. Y lo que nosotros presentamos es, mira, sí quieren, pero lo que está ocurriendo es que tenemos una puerta giratoria. Las mujeres se incorporan al mercado laboral, se incorporan a la industria minera, son capaces de sortear todos los obstáculos físicos y también ambientales que hay, como de altura geográfica, que son temperaturas extremas, etcétera. Resuelven incluso el tema del cuidado, porque todas las mujeres que entrevistábamos decían, mira, yo llegué de trabajar del retail a trabajar en la minería y tripliqué mi sueldo. Por lo tanto, yo ahora tengo una red de cuidado y quedo tranquila que mis hijos están bien cuidados y yo puedo trabajar en la minería. Pero sin embargo, después renunciaban. Entonces lo que hicimos ver con esta investigación es que había una puerta giratoria, porque yo les decía, es que tendrías que ser muy ingenua en persistir en estar en un lugar donde te tratan mal. O sea, ¿quién iría a una casa donde
te tratan mal, llegan tarde, te ofenden. Condiciones. O sea, claramente, o sea, yo recuerdo que en ese tiempo muchas veces nosotras llegábamos a los campamentos mineros y nos decían, no hay habitaciones de mujeres. Entonces eran las 2:30 de la noche y tú esperando que alguien te confirmara, cansadísima, como lo que implica un viaje terreno, Sí. y 2:30 de la noche esperando que alguien te diera una habitación de mujer. Y yo le decía al tipo en un minuto, mira, si no quiero que sea rosada, o sea, yo quiero dormir, ¿cachai? Me da lo mismo si es una habitación de hombre, mujer, yo quiero descansar. Y yo creo que todos esos cuestionamientos y romper los estereotipos partió ese día en la primera mesa Mujer y Minería, que después siguió funcionando hasta el día de hoy. Somos parte de esa mesa y creo que esto de juntar al ecosistema para hablar dimensión por dimensión y discutirla y monitorear y medir y que todos trajeran sus preguntas fue súper importante, como verlo de forma colaborativa también. Sí. Bueno, gracias a la mesa también es porque hoy día podemos hablar de este 24%, si no seguiríamos siendo parte del retraso en cómo la mujer ha ingresado a la minería. Y hace muy poco nosotros estuvimos en el PIDAC, que nos encontramos en Canadá, y participamos juntas en el Women in Mining de Toronto. Sí. Y era muy curioso porque Carla, que tú llevas muchos años metida en estos estudios, me decías, Canadá, pese a que es un país desarrollado, no está desarrollado o no está evolucionado a nivel en cómo está en Chile en la cantidad de mujeres que hoy forman parte de la minería. Y uno pensaría otra cosa, porque uno como chileno a veces se limita a decir, oh, no, ya, en Chile es esto, pero quizá en Australia, en Canadá, las mujeres es más del 50%, y es todo lo contrario. Claro, y además pasa muchas veces en los países desarrollados que Canadá tenía mejores números en algún minuto. Por ejemplo, en el 2015, 2014, ellos tenían ya el 18% de participación laboral femenina y nosotros seguíamos estancados en el 7%. Uy. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es lo normal cuando los países avanzan en estas temáticas. Creen que ya lo tienen resuelto, entonces se detienen. Ya. Como no son capaces de mirar el doble clic y el triple clic, de ver qué es lo que está pasando realmente dentro de la industria y monitorear estos avances. Porque lo cierto es que históricamente las mujeres nunca han ganado un derecho o un espacio sin ser amenazadas a perderlo. O sea, ante la primera crisis económica, de salud, como lo vimos en la pandemia, o también geopolítica o guerras, las mujeres son las que pierden los derechos. Entonces yo creo que los países desarrollados como Canadá, Noruega, Suecia, incluso que el año pasado fue una gira que incorporó hasta Islandia, lo que discutíamos con las compañeras era eso precisamente. Todos estos países desarrollados creen que en los años 70 ya lograron varias políticas públicas de equidad como que se mantienen y se olvidan que hay un retroceso siempre en estos avances, que igual hay que estar vigilantes, que igual hay que estar monitoreando si estas prácticas se vuelven a constituir. Y yo creo que lo que ha pasado en Canadá en este estancamiento en el 18%, porque imagínate, ellos desde el 2014 mantienen este número, Claro. Yo creo que tiene que ver con dejar de hacer acciones afirmativas, dejar de estar monitoreando estos avances. Es como relajarnos, ya llegamos a la meta, ya estamos. Entonces, eso es lo que nunca tenemos que olvidar. ¿Es como una alerta para Chile? Exactamente. Y yo creo que una alerta que estamos viviendo hoy día, o sea, hoy día, una vez más, el desempleo de las mujeres llega a 2 dígitos. De todas formas, hay un súper mal análisis que se hace de esta información porque se da a entender como que más mujeres fueron finiquitadas o despedidas o desvinculadas. Y lo cierto es que con mi equipo de investigación analizamos todas estas cifras y no es que más mujeres hayan sido desvinculadas después de la legislación de conciliación, ley Karin y 40 horas. No es que mujeres salieron del mercado laboral. Incluso salieron más hombres porcentualmente. Lo que ha ocurrido es que con esta nueva legislación laboral que protege a las mujeres, hay más mujeres que salieron al mercado laboral a buscar empleo. Y el mundo empresarial no estaba preparado para esto. Además que tenemos un congelamiento de la contratación desde enero a la fecha y marzo de este año es el marzo donde tuvimos más despidos. Entonces, es algo que las chilenas tenemos que estar atentas. Hoy día estamos en 2 dígitos de desempleo, pero precisamente porque más mujeres salieron a buscar empleo y tenemos que estar muy atentas y vigilantes a los retrocesos. Y ahí vamos a hablar, bueno, el caso de Antofagasta que también traía, que me gustaría que lo revisaran. Cuéntanos un poco de Antofagasta, ¿qué está pasando en la capital minera de Chile, el norte, que se encuentra en una de las empresas más importantes también mineras? ¿Qué está pasando en Antofagasta? Bueno, precisamente en Antofagasta es lo que está pasando, es este retroceso de alguna manera o no darnos cuenta que efectivamente podemos hacer no tan bien las cosas. Por ejemplo, en algún punto en Antofagasta empezaron a contratar muchas mujeres en la industria, lo cual es una súper buena noticia. De hecho, Antofagasta tiene la mayor participación laboral femenina a la fecha. O sea, las mujeres en Antofagasta son las que más participan en el mercado laboral.
También hay otras buenas noticias, como que, por ejemplo, la industria minera ahí en la región es la que más da empleo, pero, sin embargo, cuando hacemos un doble clic y pensamos cuáles son las condiciones que están estas mujeres, nos damos cuenta que la brecha salarial en Antofagasta aumentó un 35%. El promedio de nuestro país históricamente es un 30%, pero en los últimos años en Antofagasta ha llegado a un 35%, un 40%. Y entonces, cuando hacemos un tercer clic y nos ponemos a mirar qué es lo que está pasando, es que varias compañías mineras están contratando muchas mujeres, pero con contratos de trainee, y esos contratos de trainee se extienden durante mucho tiempo y son renovados como trainee, entonces luego quedan con una brecha muy alta en comparación a los hombres que recién contratan. Entonces, por eso es que hay que darse cuenta un poco cuáles son las condiciones estructurales de contratación para poder mirarlo. O sea, podríamos decir, hay más mujeres que están ingresando al mercado laboral, pero ¿en qué condiciones? Exacto. La incorporación de las mujeres en la industria minera no puede traducirse en precarización del empleo en la industria minera. La industria minera siempre ha sido bien vista porque es una de las que mejor paga a nivel nacional, también es una de las que ayuda más al PIB. Entonces, esta contratación de mujeres, el riesgo es que se transforme en la precarización del empleo en la industria. Wow. Oye, Carla, y esto puede verse marcado también por la industria minera, por la automatización, por la inteligencia artificial. ¿Crees que esto puede estar afectando también? Bueno, tanto puede ser como un desafío, como una problemática, como también una oportunidad. Sí, yo creo que obviamente toda la innovación y todo el avance que podemos hoy día tener tecnológico, evidentemente siempre es una ayuda para la sociedad, pero también puede ser una amenaza al empleo, si es que no sabemos aprovecharlo bien. Yo creo que hoy día con la inteligencia artificial y la amenaza inminente de la automatización, siempre podemos cuestionarnos si eso va a tener un impacto negativo en la contratación. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy, incluso con las amenazas que teníamos antes con la llegada al Internet y otra optimización de sistemas, siempre se hablaba como que se iban a desvincular millones de empleos. Claro. Y lo cierto es que hoy día tenemos como, no sé, cerca creo de 150 camiones automatizados. Entonces tampoco es algo que sea tan rápido, tan veloz. Ahora, sí nos invita a tomarlo como una oportunidad, o sea, a educarnos, a psicoeducarnos también en el uso de esta herramienta, porque también es cierto que no son perfectas, ya hemos visto varios errores que cometen y cuáles podrían ser las consecuencias de estos errores. Entonces yo soy una optimista por defecto y creo que siempre la tecnología y la innovación va a estar para ayudarnos en materia laboral y no debería ser usado para precarizar el empleo. Okay. Oye, Carla, siempre que hablamos de diversidad se asocia género solamente, pero la diversidad es mucho más amplio que el género. En ese sentido, ¿cómo has visto tú el impacto de la diversidad, tanto en la innovación como en la competitividad dentro de las mismas empresas? Yo sé que hay unos números ahí en donde ha sido positivo tener mayor diversidad dentro de la... Sí, mira, siempre diversidad lo asociamos al hecho de ser mujer u hombre y claro, como dice la Daniela, efectivamente la diversidad es mucho más amplia que eso. Hoy día tenemos diversidad en relación a las personas con situación de discapacidad, tenemos diversidad también de las personas neurodivergentes, tenemos diversidad sexual, de identidad de género, hoy día de migración, diversidad cultural en las organizaciones, cuando por ejemplo la mitad del equipo, no sé, puede venir de Perú, la otra mitad de Australia. O sea, hoy día estamos obligados a través de la globalización a relacionarnos con distintas personas. ¿Qué ha traído esto para la industria minera? Yo creo que puros avances tecnológicos. Hay varios estudios e investigaciones que señalan que cuando los equipos de trabajo son más diversos, hay mucha más creatividad, es fuente de innovación y así lo declara la UNESCO también. Por eso se pelea y se lucha por la diversidad, porque siempre está relacionado con la innovación y la creatividad y mayor productividad, también desde la ONU. Entonces yo creo que la experiencia más empírica que yo tengo, no sé, es de un grupo focal de hombres que una vez fui a una división de Codelco y ellos decían, mira, nosotros antes arrastrábamos un barril de 25 litros todos los días. Cuando llegó la primera mujer, éramos malos, nos escondíamos y veíamos cómo ella lo arrastraba porque le costaba. Y nos reíamos de ella, ya que le iba a costar, no quiere igualdad, que arrastre el barril. Entonces dijo que ella un día concursa en un concurso como innovación y presenta una idea de ocupar unas botellitas pequeñas de aceite para aceitar las máquinas que se autoaplicaban en la medida que necesitaban y que en la medida que esto ocurriera ellos ya no tenían que arrastrar este bidón. Y fue piloteado y parece que resultó y desde ahí ya nadie arrastra ese bidón. Entonces los mismos hombres nos decían, mira, si ella no llega, nosotros todavía estaríamos arrastrando el bidón. Entonces claramente es un ejemplo de lo que puede hacer una mirada distinta ante una barrera
que lo podéis tomar como barrera, una oportunidad y ocupar tecnología para eso. Súper. Esos son algunos ejemplos de los que cuentan diariamente en la minera. Dentro de las dificultades donde se encuentran las soluciones. Finalmente. Exacto. Sí. Oye, hablando de eso, ¿y cuáles crees tú cuáles son las principales barreras, puede ser de la misma cultura organizacional, que enfrenta una mujer que quiera ingresar, trabajar en minería? Yo creo que la primera barrera es efectivamente la cultural. O sea, hoy día las empresas están con una disposición y también con políticas de inclusión de mujeres. Hay metas a nivel también regional y nacional en relación a la participación de mujeres en la industria. Por la política 2050 tenemos que tener un 35% de mujeres de aquí a los próximos años. Y yo creo que eso ya está declarado. Yo creo que lo que está ocurriendo es que efectivamente una vez que las mujeres se incorporan a la industria, chocan con esta barrera cultural que tiene que ver con una industria que era mal mirada como esta cultura del cuero de chancho, que tenéis que aguantar, que tenéis que soportar, que en el fondo... Masculinizar. Claro, esta masculinización de la industria que todavía permanece muy fuerte, yo creo que es ingenuo pensar que ya no es así, que todavía persiste. Ahora, se han hecho grandes avances, lamentablemente no todas las compañías van al mismo nivel de rapidez, pero sí hay avances. Pero yo creo que las barreras son una, por un lado, en el desarrollo de carrera. Creo que eso se nota claramente en los números que entrega CCM Eleva. También está el acoso sexual y laboral que persiste dentro de las organizaciones y las distintas industrias. Y también creo que hay un punto importante que no se toca mucho y yo siempre lo hablo, es la poca sororidad femenina también. A veces hay falta de sororidad donde las mismas mujeres empiezan a competir en espacios laborales que en vez de apoyarnos empezamos como a hacernos zancadillas. Entonces yo creo que transparentar eso, ver también cómo podemos hacer desarrollos de carrera más seguros y resguardados para las mujeres también estaría bien. O sea, basta con mirar algunos directorios, lo que ha costado con la ley de 40% de mujeres en los directorios, que tomen la decisión de incorporar mujeres, creo que es muy difícil. Y hoy día se necesita más que nunca, porque hoy día también el liderazgo de las mujeres es muy necesitado en relación a los casos de corrupción que hemos estado viendo este último tiempo en la industria, o en materias también de falsear datos y ese tipo de cosas. Las mujeres están mucho más preparadas para enfrentarlo. Es distinto el aporte que hace una mujer y se ha visto dentro de algunos directorios y de las empresas BHP, creo que es una, que mejoró incluso sus números en productividad al momento en que ingresaron más mujeres al directorio. Creo que ese tipo de visión no la podemos perder y todo lo contrario, o sea, más mujeres en igual de condición. No trainee por 3 años, pero porque si no va a aumentar un número, pero ¿qué costo? También. Sí. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Oye, Carla, si nosotros proyectamos la minería hacia 10 años más, ¿cómo la ves tú? ¿Qué noticia te gustaría que pasara en este tiempo que pudiera ayudar a todo este tema de la diversidad en todos sus sentidos? Uh-huh. Bueno, me gustaría que por primera vez tuviéramos una minería más diversa, más inclusiva, pero en todos los lugares, no solamente en los cargos de apoyo y administración o en algunos cargos que hoy día no son tan deseados por los hombres, sino que estuviera presente la mujer en la toma de decisiones, en los directorios de las compañías, pero por sobre todo también una industria que sea en la práctica diversa e inclusiva. A veces hay otro tipo de discriminaciones que vemos mucho en las industrias, pueden estar las de clase, las de universidades, etcétera, sí, que persisten. Y yo creo que finalmente todos esos espacios se hacen ambientes hostiles. Entonces, la idea es que hoy día nosotros podamos hablar de una industria minera en 10 años más, que la gente esté feliz de trabajar, que no piense que lata tengo que ir a trabajar y me toca turno y odio estar acá, sino que, oye, qué rico ir a trabajar, también que sean capaces de ver el aporte que hace la industria minera al país, que yo creo que en eso hemos sido bien cautelosos, nunca lo mostramos tanto. Y creo que también con una minería con más jóvenes también. Creo que es importante la atracción de jóvenes. En Sesco acabamos de terminar un estudio en relación a qué piensan los jóvenes de incorporarse a la industria minera y la mayoría está de acuerdo con incorporarse a la industria minera. Entonces yo creo que necesitamos un cambio generacional, necesitamos ser más innovadores también y diversos en la cultura. O sea, seguimos con los mismos actos para el 18, para la Navidad, para el Día del Minero. Creo que eso tiene que avanzar un poco más rápido. Definitivamente. Súper. Oye, Carla, mira, nosotros integramos en esta nueva temporada de nuestro podcast un semáforo minero. Muy bien. En el cual verde es frío, amarillo en desarrollo
y rojo, muy caliente. También puede ser entre amarillo y rojo. Naranjo, como naranjo. tibio, pero así Ya. naranjo, por ejemplo. Y yo te voy a dar una frase y tú me dices cómo crees que está. Ya. Participación femenina en minería. Yo creo que está amarillo. Amarillo. Liderazgo de mujeres en cargos ejecutivos. Yo creo que está amarillo también. Atracción de talento joven. Ahí estamos fríos. ¿Sí? Sí. Conciliación entre la vida laboral y familiar. Creo que naranjo. Codelco. Está frío. Hoy está frío. Patentes mineras. Yo creo que está naranjo. Ya. Y- Carreras STEM para mujeres. Yo creo que eso está naranjo también. Y la última, Salacuna Universal. Está frío. Pero bueno, yo tengo mi apreciación del proyecto. O sea, el proyecto tiene varias indicaciones que van a ser... Oye, me encantó la actividad, pero en el doble clic de esa lacuna universal creo que la gente no ha tomado el tiempo de leerla bien. Pero por primera vez se está hablando de que los fondos van a salir de los seguros de cesantía. ¿Ya? No, y yo en el viaje de investigación que hice el año pasado a todos los países desarrollados como Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, precisamente es el Estado quien subsidia esto. No puede ser que la lacuna universal, uno, salga del seguro de cesantía, o sea, que el trabajador de forma única tome este costo, y dos, me parece muy amenazante para el currículum educacional que se esté sacando la posibilidad de que sea parte como el párvulo, como el primer nivel educacional, sino que hoy día cualquier persona podría ponerse a la cuna. Me parece que eso es riesgoso tanto a nivel educacional, porque eso fue una gran ganada que tuvimos en Chile antes, como también los riesgos que puede implicar de seguridad para los niños y niñas que cualquier persona pueda poner una sala Sí. cuna que no esté certificada para educarlo. Sí. Y cuidarlos también. Absolutamente. Da para mucho ese tema, pero lamentablemente hablamos tanto en los podcasts que se nos va el tiempo. Oye, y para ir cerrando, nosotros tenemos tradicionalmente una pregunta. ¿Cuál ha sido para ti la herramienta para construir tu carrera? ¿Qué es lo que te ha motivado? ¿Un libro, una experiencia, un aprendizaje? Una institución. ¿Alguien que quizás te motivó? Ay, bueno, mucha gente en mi camino. Yo creo que los profesores, las profesoras buenas que tuve en algún minuto, pero yo creo que por sobre todo porque en mí habitan varias diversidades. O sea, yo mi segundo apellido es mapuche, viví en Brasil cuando fui chica, me encanta viajar y conocer nuevas culturas, y yo creo que eso es lo que me apasiona de la diversidad. Y también que mis padres siempre me educaron de una forma muy diversa, así como sin límites. Entonces creo que cualquier persona, como parte de su formación básica de su identidad, es poder ser quien quiera ser en el espacio que tenga que serlo. O sea, me parece muy terrible que gente sufra consecuencias psicológicas tan graves porque sufre discriminación, acoso, violencia en su lugar de trabajo. Y creo que para mí ese es mi leitmotiv y siempre lo he defendido. Y de verdad para mí me apasiona mi pega, entonces nunca ha sido ni siquiera como una pega. Es como que yo disfruto mucho lo que hago y también el impacto que tiene nuestro trabajo. Ok. Se nota, se nota. No, súper. Excelente, Carla. Oye, te queríamos agradecer por haber acompañado. Sí, acá en muchas nuestro gracias. podcast. Gracias a Muchas ustedes gracias. por la invitación, se me pasó muy rápido. Y tu experiencia también nos demuestra que se puede incluir a la mujer. Obviamente hay Crear que mayor espacio. crear mayor espacio, hay que adaptarse, obviamente, pero nada imposible en este caso. Nada Sí, y imposible. hoy día Chile pasó a liderar la incorporación de las mujeres en la industria, y creo que es un caso ejemplo así de análisis como mundial, porque Pero pasamos de un 6 a un 24 en muy poco tiempo. Y no hay que confiarse, no hay que eso sí, no hay que nunca relajarse. No hay que no, relajarse. Eso no puede Sí. ocurrir. Muchas Hay que- gracias a hay que ustedes. seguir siendo referente. Bueno, gracias a todos también quienes nos acompañaron en este nuevo capítulo de Maynard Toolbox. Si les gustó esta conversación, les invitamos a compartir este episodio, seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en LinkedIn, YouTube, Spotify, y contarnos otros temas que les gustaría que abordáramos durante esta tercera temporada. Nos encontramos en un próximo capítulo para seguir explorando las ideas y experiencias y herramientas que están construyendo el futuro de la minería. Así que nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.